Buenas noches, voy a hacer la grabación de la evidencia de aprendizaje de mi proyecto de investigación, cuarta parte de la materia de fundamentos de investigación como tal. Estoy haciendo la presentación. Y bueno, la introducción, bueno, manejando este proyecto, nosotros estamos trabajando sobre la educación a distancia. Esta es una pequeña introducción derivado del brote de COVID-19. La educación en línea o a distancia se convirtió como una regla obligatoria para todos los estudiantes en México y en el mundo. La visualización y aceptación total de esta oportunidad de estudio se hizo cada vez más grande y necesaria. Muchas personas como tal alrededor del mundo decidieron quedarse o trabajar sus estudios en esta modalidad. Actualmente la educación a distancia es una opción muy grande para diferentes personas de diferentes edades y contextos socioeconómicos y ofrece ciertas ventajas como de esta modalidad de estudios podemos mencionar la flexibilidad y la accesibilidad de este modelo educativo. Este modelo educativo ha experimentado una transformación acelerada en los últimos años, impulsada por la creciente digitalización y la crisis mundial ocasionada por la pandemia de 2019 y que ha ido de la mano con la ayuda de herramientas de TI, que literalmente esa es la relación que mantiene nuestra investigación o nuestro trabajo de investigación con la pandemia. Viene relacionado nuestro trabajo del uso de la TI, de las TI, con la educación a distancia. En los retos específicos de la educación a distancia en diversos contextos, bueno, pues nosotros pensamos que es el acceso a la tecnología y a la conectividad, con las limitaciones de infraestructura en algunos casos, la brecha digital que también es amplia en algunos casos y en algunos sectores, la calidad de contenido y metodologías de enseñanza. Bueno, consideramos que la homogeneización de los programas se deben diseñar programas que sean efectivos para el estudiantado, independientemente de los contextos social o socioeconómico y los estilos de aprendizaje. Esto consideramos yo y de manera particular considero que es un desafío significativo para esta modalidad de estudio. La equidad y accesibilidad, bueno, la educación a distancia actualmente hay tantas herramientas que consideramos que debe haber una etapa, una fase de adaptación para los estudiantes de capacidades o con necesidades especiales y que los recursos educativos sean accesibles. Hay muchas herramientas actualmente para este tipo de personas, pero yo considero que se deberían profesionalizar o mejorar todavía más, ¿no? Y algo muy importante que también influye es los costos y el financiamiento. No todas los gobiernos o no todas las personas como tal, también si lo queremos llevar a ese nivel, tienen la oportunidad o tienen ciertas limitantes, ¿no? Entonces, desde ahí también lo vemos esto como algo observable o que se tiene que observar. El planteamiento del problema, este es algo que nosotros reducimos más dentro de nuestro proyecto de investigación. Consideramos que ahora que la educación a distancia se ha consolidado como una alternativa esencial en el ámbito moderno educativo, ya que eliminas barreras de tiempo, espacio y accesibilidad, permitiendo a personas de diversas circunstancias y ubicaciones acceder a oportunidades educativas de calidad. Consideramos que este modelo educativo responde a la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la educación, ofreciendo flexibilidad a quienes deben equilibrar responsabilidades laborales, familiares o personales, y aparte de las limitadas opciones educativas que actualmente existen. La educación a distancia fomenta la actualización constante de habilidades y conocimientos, lo que facilita la adaptación a las demandas del mercado laboral. La educación a distancia contribuye a reducir desigualdades económicas, geográficas y sociales, al tiempo que impulsa la innovación pedagógica y tecnológica. Esto incluye la implementación de herramientas accesibles para estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje y promueve una educación inclusiva. Sin embargo, pese al potencial que se tiene actualmente en la educación a distancia, enfrenta desafíos significativos que deben considerarse como la accesibilidad tecnológica, la calidad de los recursos educativos, la capacitación docente en entornos digitales y la garantía de la equidad en el aprendizaje. Abordar estos retos consideramos es esencial para consolidar su impacto positivo en el desarrollo personal y profesional de las personas y en la construcción de una sociedad del conocimiento inclusivo. El objeto de estudio, bueno, estamos analizando como una alternativa viable y moderna dentro del ámbito educativo esta modalidad. Se van a evaluar sus ventajas y cómo ayudar a eliminar diversas barreras que dificultan el acceso a la educación tradicional, como el tiempo, la ubicación geográfica, las responsabilidades laborales y familiares,
o las limitaciones económicas y físicas. ¿Cuál es la relevancia de este problema objeto de estudio? Radica en la capacidad para eliminar las barreras que limitan el acceso educativo a oportunidades educativas de calidad, al ofrecer una opción flexible, accesible y adaptable. La educación a distancia debe responder a las necesidades de personas en diferentes situaciones personales y geográficas. Debe jugar además un papel muy importante en la reducción de desigualdades sociales, económicas y geográficas como tal, permitiendo que las personas puedan acceder a la educación, actualizar sus habilidades y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. La delimitación del problema, como lo mencioné, la investigación se va a enfocar en analizar la efectividad de la educación a distancia y la percepción de las personas acerca de la misma, centrándose en estudiantes que trabajan y estudian con el objetivo de comprender cómo esta modalidad afecta el rendimiento académico y el compromiso propio con el aprendizaje. La pregunta general de investigación es esta, que cómo se pueden crear y adaptar los programas de educación a distancia actuales a los estudiantes adultos que trabajan a tiempo completo o que tienen responsabilidades familiares y lo que ello implica. Las preguntas específicas, ¿qué estrategias de aprendizaje pueden facilitar la participación de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales en la educación a distancia? ¿Y cuál es la diferencia en el rendimiento académico y la adquisición de conocimientos entre estudiantes que estudian a distancia y aquellos que reciben educación presencial? El objetivo general de la investigación es el evaluar el impacto que tiene la educación a distancia, específicamente en la educación en línea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes adultos. Objetivos específicos son estos que están formulados de la siguiente manera: analizar el rendimiento académico de los estudiantes en cursos de educación en línea en comparación con el modelo presencial, identificar las estrategias de apoyo y tutoría más efectivas para fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes que estudian a distancia. La metodología, bueno, que vamos a ocupar son encuestas a estudiantes, entrevistas a profundidad y análisis de los resultados académicos. La justificación de la investigación, consideramos que es de suma importancia investigar la modalidad de educación a distancia en la actualidad, ya que continúa y está experimentando un crecimiento muy grande en los últimos años, gracias a los muchos avances tecnológicos. Para una gran mayoría, esta modalidad se ha convertido en una herramienta que puede garantizar la continuidad de sus estudios o bien ampliar el acceso a la educación. Esta modalidad se presenta representa de manera especial para los estudiantes adultos como la posibilidad de aprender de manera flexible o más accesible, sin importar la educación, el horario o la situación socioeconómica. Además, es importante analizar a profundidad cómo funciona, cómo puede optimizarse y la eficiencia de la educación a distancia para las personas que no tienen la oportunidad de entrar a un sistema educativo escolarizado o tradicional, ya sea por motivos económicos, sociales o personales, y aprovechar en sí esta modalidad de estudio, lo que les va a permitir o nos va a permitir adaptarnos a las necesidades de las personas como tal. Al mismo tiempo se debe comprender los beneficios, los desafíos y áreas de oportunidad para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje. El marco teórico se refiere al conjunto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que especifican relaciones casuales entre variables, según el autor Galindo en 1998 y el otro autor Valles en 2007 dijo que es un conjunto de conceptos interrelacionados que se usan para explicar un cuerpo de datos y para realizar predicciones. El marco teórico nos sirve para dar respaldo científico a toda investigación. Por ello, para su construcción se seleccionan las fuentes teóricas que sirven para dar referencia a los planteamientos en torno al problema de investigación. El marco teórico que yo utilicé se hizo en base a estudios, 5 estudios relativamente, el estudio que están mencionados acá. Si los menciono, si los leo, nos vamos a hacer el video un poquito más largo, entonces no queremos eso. Pero sí, básicamente están en la presentación que vamos a dejar listada. Y los referentes teóricos son de la investigación, son el resultado de una revisión y la recopilación de información documental y bibliográfica que sirve para dar fundamento al trabajo. Pueden incluir ideas, posturas de autores, conceptos, definiciones, estudios, enfoques previos, trabajos de investigaciones existentes. Los referentes teóricos que estamos utilizando, que es la educación en línea, prácticamente son características y el concepto como tal. Los tipos de educación, las ventajas de la educación, las desventajas de la educación, las estrategias pedagógicas. Literalmente son teorías sobre referente a la materia o al caso de estudio que estamos realizando.
Referentes conceptuales son una investigación bibliográfica que describe las variables que se van a estudiar y la relación entre ellas a partir de estudios previos o similares. Son un elemento fundamental para el desarrollo, el inicio y el final del proyecto de investigación social. Para hacer un marco conceptual o un referente conceptual se deben revisar bibliográficamente los textos teóricos que se van a utilizar, se debe organizar el material extraído y detallar cada concepto, así como revisar el marco conceptual. Los referentes conceptuales que nosotros estamos utilizando son básicamente de diferentes autores, que es la educación en línea, las definiciones que dicen estos autores y los tipos de educación, de igual manera, son toda la información viene referenciada y citada por diversos autores, son conceptos, son estudios que se han realizado previamente y en base a los cuales también nosotros nos estamos apoyando para aportar la fortaleza que nuestro trabajo de investigación requiere, ¿no? Literalmente los referentes conceptuales son citas y referencias de diferentes autores. El diseño de la investigación que vamos a utilizar es un elemento fundamental para cualquier proyecto de investigación, ya que por medio de este se obtiene la estructura y el plan para poder llevar a cabo la investigación como tal de manera rigurosa y sistemática. Pero nos va a permitir asegurar el diseño de la calidad de la investigación por medio de un diseño bien elaborado que va a permitir al investigador recopilar datos confiables y valiosos, lo cual es esencial para obtener resultados precisos y confiables. Los elementos que conforman el diseño de la investigación va a ser el tipo de investigación, los métodos de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos, la población muestra, las variables de la investigación, el plan de análisis de datos y las consideraciones éticas. El enfoque de la investigación, de esta investigación que estamos trabajando o que se trabajó, fue un enfoque mixto de tipo cualitativo y cuantitativo, que consideramos fue el más adecuado para poder abordar la complejidad del tema, ya que nos permite una comprensión más completa del fenómeno investigado al aprovechar las fortalezas de ambos tipos de datos y métodos. La justificación, bueno, pues en esta parte sacamos la complejidad del tema. Es un fenómeno complejo la educación en línea porque abarca aspectos tecnológicos, pedagógicos, sociales y económicos. La profundidad y amplitud, el enfoque mixto que le dimos nos va a permitir profundizar en la comprensión del fenómeno al combinar diferentes perspectivas y métodos. Esto consideramos que es crucial para poder comprender la complejidad de la educación a distancia y su impacto en el aprendizaje. La triangulación de datos es la combinación de datos cuantitativos y cualitativos que nos va a permitir triangular los resultados y a la vez nos va a otorgar, nos va a dar la certeza y confiabilidad, la validez necesaria a la investigación. La importancia del enfoque mixto, bueno, va a ser una visión global, la complementariedad los dos enfoques, los dos métodos que vamos a utilizar, el cualitativo y el cuantitativo, se van a complementar entre ambos para darle fortaleza a para que las fortalezas de nuestra investigación se hagan más visibles. La flexibilidad, la generalización de hallazgos, el modelo y diseño del proceso de investigación, definimos el problema de investigación, formulamos el objetivo y las preguntas de investigación, la revisión de la literatura, el diseño de estudio, la selección de la muestra de información o de datos de la muestra de personas que pudieran ayudarnos para la respuesta a la encuesta que estamos trabajando. La recolección de datos, el análisis de datos, la triangulación de datos, la interpretación de los resultados, la presentación de los resultados, la reflexión y las recomendaciones como tal y la evaluación ética. Las fuentes primarias consideradas fueron encuestas, entrevistas de profundidad, grupos focales y relaciones personales. Las fuentes secundarias fueron la literatura académica, informes institucionales, estadísticas y bases de datos, artículos de opinión y reportajes, recursos educativos, digitales y plataformas de aprendizaje en línea. La selección de técnicas e instrumentos, la revisión de la literatura fue la técnica, fue la búsqueda bibliográfica, el instrumento fueron palabras clave. En la recolección de datos cualitativos, la técnica fue entrevistas en profundidad, el instrumento fue una guía de entrevistas a preguntas abiertas y flexibles. La técnica, grupos focales, fue un guión de discusión, en algunos casos que aún estamos por aplicar. La técnica fue la observación de participantes, fue un registro detallado que también tuvimos para poder describir las interacciones de nosotros como investigadores en el entorno. Las encuestas en línea es un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas para recopilar datos cuantitativos y cualitativos.
justificación de la selección de técnicas e instrumentos nos permitió basar en la pertinencia para abordar los objetivos de la investigación y obtener los datos de alta calidad para que nos van a permitir comprender en profundidad el fenómeno de la educación a distancia y su impacto en el aprendizaje en base a las entrevistas en profundidad y a los grupos focales que nos facilitaron cierta información. Y el análisis de datos, como les mencionaba, tengo esta liga para el formulario que hicimos de Google, perdón, para obtener la información de la encuesta que estamos aplicando. Las preguntas realizadas fueron 10. ¿Con qué frecuencia participan en los cursos de actualización de educación a distancia? ¿Qué habilidades cree que serán más importantes para los estudiantes que tengan éxito en la educación a distancia en el futuro? ¿Cómo cree que la educación a distancia cambiará en el futuro? ¿Qué tan efectivas se encuentran las evaluaciones en línea comparadas con las evaluaciones tradicionales? ¿Cómo cree que la educación a distancia puede ayudar a abordar los problemas de equidad educativa? ¿Qué dispositivos utiliza principalmente para sus estudios en línea? ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la educación a distancia? ¿Cuál cree que la educación a distancia puede ser tan efectiva como la educación presencial? ¿Qué aspectos de la educación a distancia le parecieron más desafiantes? ¿En qué medida cree que la educación a distancia puede ayudar a desarrollar habilidades de aprendizaje independiente en los estudiantes? Estos fueron algunos de los resultados que llevamos. Bueno, no actualizamos este dato, pero ya llevamos más respuestas y literalmente casi todas se basan, el diseño de las gráficas nos devuelven los mismos resultados, literalmente. En aumento en algunos casos, como este caso, con qué frecuencia participa en cursos de educación a distancia, nos dice la mayor parte, nos dice que ocasionalmente. En la segunda pregunta, ¿qué habilidades cree que serán más importantes para los estudiantes que tengan éxito en la educación a distancia en el futuro? El 57% nos dice que es el pensamiento crítico y resolución de problemas. Entonces, literalmente así o en este mismo sentido vienen resolviéndose la mayor parte de las 10 preguntas que planteamos. Y bueno, por último, para terminar el trabajo o la investigación que estamos realizando, o sea, nos solicitan la planificación, un cronograma general de trabajo. Yo lo basé en las fechas, principalmente los periodos de tiempo, lo basé en las fechas que nos marca la planificación para la entrega de actividades y la apertura de la unidad de trabajo desde el día 30 de septiembre al día 4 de diciembre que se cierra la unidad. Entonces, estas fueron el planteamiento de las actividades, el problema de la investigación, a partir de cuándo se empezó a trazar, cuándo se empezó a realizar y el periodo de tiempo en el que se estuvo trabajando, que literalmente fue del día 11 de octubre al 24 de octubre. La siguiente actividad fue la integración y organización del marco teórico, que lo tuvimos que realizar del 25 de octubre al 7 de noviembre. Eh, la integración y organización del diseño de investigación se realizó del día 8 de noviembre al 22 de noviembre y estuvo abarcando el enfoque de la investigación, el modelo y diseño del proceso de investigación. Literalmente todas estas actividades ya están presentadas y está en la investigación, pues considero yo que ya completa y cumple con lo solicitado en la planificación. Estábamos esperando solamente, hemos realizado algunas observaciones en base también a la aportación y a la retroalimentación en los foros donde hemos subido la actividad y sobre todo atendiendo también la retroalimentación que nos ha realizado la profesora que nos evalúa y que nos ha estado apoyando para la realización de esta actividad. Por mi parte sería todo. Considero que estar a la orden por cualquier observación que surja y sería todo. Muchísimas gracias.